Se llama Súper. Entonces, ya que estamos grabando, muchas gracias, Paz. Vamos a empezar a hablar y continuar con esta historia de Segunda de Reyes que estamos viendo durante estos tiempos y vamos a ver específicamente eh, la historia de la invasión a Judá por parte de Sennacherib. Y pues esto se encuentra en Segunda de Reyes, como ya les he comentado, 18 y versículo 17 y pues vamos a seguir en adelante hasta el capítulo 19 versículo 32. Entonces, bueno, en la primera diapositiva, si pasamos a la siguiente, vamos a ver como un pequeño resumen de cosas que creo que son importantes de tener en cuenta de lo que hemos visto para pues lo que vamos a ver hoy. Entonces es como un recap. Entonces ahí también quiero que ustedes participen, me cuenten qué es lo que se acuerdan, las personas que han estado, también para poner en contexto a las personas que de pronto no se pudieron conectar en alguno de estos espacios. Entonces, pues bueno, aquí hay como varios versículos como que quería resaltar, pero pues digamos que estos son puntos que yo, pues digamos, leyendo la historia y analizando bien las cosas, pues como que puedo sacar del personaje de Ezequías en general, ¿sí? Obviamente vamos a ir viendo, pues Ezequías no fue perfecto como ninguno de nosotros, porque precisamente fue ser humano, pero digamos que hay cosas buenas e importantes para destacar y pues es uno de los protagonistas de esta historia. Entonces, bueno, algo que me pareció un dato curioso y creo que no lo hemos mencionado es lo que significa Ezequías. Ezequías, el nombre significa Jehová es mi fortaleza o en ti he confiado, refiriéndose a Dios. Entonces, digamos, a modo general, pues Ezequías guardó los mandamientos de Dios, pues fue alguien que siempre quiso hacer lo bueno, hacer las cosas de pronto un poquito diferentes, daba, digamos, esa visión como un poco más general o más alineada, digamos, a los principios de Dios, a los mandatos de Él. Y pues se dice que también Él hizo lo recto ante los ojos de Dios y de eso también le vamos a tocar un poquito a pesar de los altibajos de esta historia. Y algo que me pareció súper curioso, y por eso le puse ahí con un asterisco, y es que quitó los lugares altos. Y bueno, también para hacerlos participar un poquito, me gustaría saber si alguien sabe qué significa que pues Ezequías haya quitado los lugares altos. Eso lo vimos hace poco. Sí, Silvi, son los altares que estaban de idolatría y que influenciaban a Israel por toda la cultura pagana alrededor. Entonces eran altares a ídolos paganos. Total, gracias, Paz. Súper, súper. Muchas gracias. Entonces, otros reyes quisieron hacer lo bueno, pero digamos que, si se puede decir de esta manera, daban la opción para que las personas que estuvieran pues en el pueblo pudieran como adorar o sacrificar a dioses falsos, pero también pues si querían iban más abajo y pues iban a tener comunión con Dios, entre comillas. Entonces les daban como esa opción y se podría decir que era como un reinado un poco tibio o bastante tibio, y que era, digamos, a comparación del reinado de Ezequiel en general, es que era muy radical, era o todo o nada. Entonces, precisamente él quitó estos lugares altos. Dijo, nada, o sea, esto no es negociable, los vamos a quitar para que, digamos que regresara la presencia de Dios al pueblo y hacer las cosas de una manera diferente, por decirlo, una nueva reforma, ¿sí? A diferencia del rey Oseas, que digamos que vimos también que pues Samaria fue tomada, que eso lo vimos en el versículo 12 para ser más exactos, ahí los que tienen la Biblia ahí, chun, 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 versículo 12 se pone en contexto súper bien, y ahí pues la Biblia nos dice que por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová. Eso básicamente representa el, digamos, el mandato o el periodo de gobierno de Oseas, que pues lo hace diferente al de Ezequías, que es el que vamos a ver hoy.
Y pues digamos que hizo pedazos también la serpiente de Moisés, que eso es algo también muy significativo porque para los que no se acuerdan, pues llegó un momento en donde pues el pueblo de Israel empezó a adorar a la serpiente de Moisés, siendo la serpiente de Moisés de bronce un símbolo o algo que Dios utilizó, una herramienta, ¿sí? Que Dios utilizó para sanar al pueblo durante un tiempo, ¿sí? Pero era una herramienta, no era un Dios, no era que él dijo van a adorar a la serpiente, no, simplemente pues el pueblo vio que eso funcionaba, entonces empezó a adorarlo, ¿sí? Pero malinterpretó el asunto. Entonces, ese tipo de cosas de dioses falsos, de distorsión, idolatría, Ezequiel dijo, no, se me fue de aquí, eso no lo quiero, Entonces fue un poquito como radical en esa parte y como a diferencia de los otros reinados. Entonces, ya teniendo este contexto súper, súper claro, quiero pasar como a la siguiente diapositiva y ahora sí entrar en materia. Lo nuevo. Entonces, bueno, todo empieza lo que vamos a ver hoy desde el capítulo 16, pero no sé si hay alguien me puede colaborar con el versículo, desde el capítulo 19, pero quiero que alguien me colabore con el versículo 16 para, digamos que, empezar esto de corrido, ¿sí? Entonces, Segunda de Reyes, por favor, 18-16. Dice, entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Total, listo. Bueno, aquí también poniendo un poco en contexto, pues el rey de Asiria era alguien que ya había conquistado, digamos, diferentes terrenos, si se puede decir así, diferentes reinos, ya había, digamos, avasallado. Era muy grande, muy poderoso, era una amenaza muy grande para el reinado de Ezequías. Entonces, esto es lo que hace Ezequías. Entonces, como ahí bien dice el versículo, gracias Paz por leerlo, pues quitó las puertas de oro del templo de Jehová. Que uno dice, sí, pero se acabas de decir, ¿cómo así? Si él estaba haciendo todo esto, esto, pues, ¿qué pasó ahí? Se descachó, sí, efectivamente, como muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. Pero entonces, ¿por qué él hizo eso si iba tan bien? Analizando la situación, podemos ver que él desconfió de alguna forma de Dios. Confió más en los tesoros de la casa de Jehová y no en Jehová, o sea, en el dueño de la casa. Entonces dijo, no, pues para que no nos vayan a hacer nada, pues voy a darles esto que es de oro, esto que es preciado, no sé qué, y ya, y quedamos a paz, ¿sí? Entonces, quiero que ahí reflexionemos como en primera instancia cuando nosotros hemos desconfiado de Dios en algún momento. Como que recuerde, yo sé que todos hemos cometido errores desde lo más mínimo, es decir, una mentira hasta caer en algún otro pecado. ¿En qué momento desconfiamos de Dios? Porque de pronto no nos enamoramos de los tesoros que Dios nos había dado y se nos pasó Dios, por decirlo así. O lo olvidamos o nuestros ojos de pronto veían algo que pues, en ese momento se veía viable, pero no era lo que el Señor quería, etcétera. Entonces, como quiero que ahí los que estamos tomando nota, anotemos, responda esa pregunta, anote las preguntas y si luego se quiere tomar más tiempo para responderlas, hágalo, pero hágalo. Entonces voy a estar diciendo preguntas como a lo largo del mensaje, pero pues la idea es que ustedes se tomen el tiempo para responderlo y si se le viene algo a la mente, anótelo también ahí, un dibujito o algo para que luego desarrolle esa idea. Entonces, algo que yo veía es que nos sale muy caro desconfiar de Dios. O sea, ustedes se imaginan todo lo que valía, pues esas puertas de oro y todas las decoraciones, todo eso cuesta. Pero digamos que es algo que económico, es algo físico, pero muchas veces, y la mayoría de las veces, cuando desconfiamos de Dios, nos cuesta algo de manera espiritual. Nos cuesta nuestros hábitos, nuestra confianza, etcétera. Entonces ahí, ahora sí quiero entrar como bien a la historia y es como, eh, ya que como que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, ¿sí?
muchas veces vamos a tener como esa retaliación. Y cuando entramos en este tipo de negociaciones que no son sanas o que no vienen por parte de Dios, pues el mundo va a querer más. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. El rey de Asiria dijo, ah, no, pues es que ellos están dichosos, ya tienen oro de todo, pues yo regreso por más, porque pues ese rey tenía un corazón codicioso porque obviamente no temía de Dios, ¿sí? Entonces, ahí también pongamos a reflexionar yo en qué estoy negociando con el mundo, ¿sí? ¿Qué cosas de pronto digo, porque sea más fácil, porque me va mejor, por mi comodidad, por no hacer pelea, por dejar todo en paz? No lo hago, ¿sí? O hago esta cosa, ¿sí? ¿Sabe qué? Hágalo, ¿sí? Y luego, pues eso nos sale mucho más caro y pues como pasa con el rey de Asiria, pues vuelven por más. Sí, entonces ahí estamos en el versículo 19 al 25, donde pues también llegó un momento en donde, pues como el rey de Asirias manda a uno de sus comandantes y dice como, nosotros les vamos a hacer la vida imposible. Pero entonces no sé si alguien me quiere ayudar leyendo el versículo 19 al 24, por favor, antes de leer el 25. Dice, y les dijo el Rabsacés, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? Super Paz, muchísimas gracias por leerlo. Eh, Aquí nosotros vemos varias cosas, varios puntos, pero hay una pregunta que es clave ahí y no sé si Paz me puedes proyectar el versículo 19, creo que es donde aparece, y es como, ¿en qué estás confiando tú que te atreviste a rebelarte contra mí? Porque pues Ezequiel dijo, no, 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 o sea, ya lo que fue, como así, ¿qué es esto? Yo ya les di lo que ustedes querían y vamos a quedar en paz. Entonces como que le empezó a poner ahí la traba, un poco tarde, pero bueno, válido, válido. Mm, entonces, sí, ahí perfecto, gracias, Paz, esta es la pregunta. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? O sea, ¿realmente en dónde te estás apoyando? Es en esta, o sea, lo voy a poner como a modo, de pronto en nuestro contexto, por lo menos el mío, como es en esta persona a la que te estás apoyando, es en este trabajo el que estás apoyando, es en tu Dios el que te estás apoyando, porque yo creo que es demasiado tarde, o sea, como too late. O sea, tú quitaste los lugares altos, porque bueno, algo que es muy importante también es que el rey de Asiria pensaba que los lugares altos era los espacios en donde ellos adoraban a Dios, pero no, en realidad eran los lugares de dioses falsos, como bien el Paz nos menciona ahorita. Eh, entonces creo que eso es muy importante y creo que ahí como que es de suma importancia que nosotros no caigamos en ignorancia, porque una de las estrategias más, si se puede decir, obvias del enemigo es distorsionar la palabra de Dios, ¿sí? En este, digamos, en esta historia, se sabía que esos lugares altos, pues, eran de dioses falsos y por eso se quitaron. Pero entonces muchas veces, ¿qué tal que alguien hubiera dicho, ay, sí, o ese que ya no se hubiera acordado y, ay, sí, entonces yo ya no puedo confiar en Dios, ya es demasiado tarde.
pero no, en realidad ellos tenían un lugar específico para adorar a Dios. Entonces ahí como punto clave, ojo con la ignorancia. Y seguimos al versículo 27, se viene como la gran amenaza. O sea, se fue como, ya si ustedes no quieren hacer caso, les vamos a hacer la vida de cuadritos, lo que yo les decía, ya, o sea, se metieron en un rollo, rollo, rollo. Gracias, Paz. Entonces ahí pueden ver como al comandante, si se puede decir así, del rey de Asiria. Y si alguien me ayuda, otra persona a leerlo, por favor. Versículo 27 nada más. Y el Rabsaces le dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Súper. Gracias, Isabela. Pues, ¿qué les digo? Aquí se ve una amenaza y hay varias cosas que a nivel de comunicación, metiendo un poco mi profesión, podemos analizar. Entonces, uno se está proyectando hasta el futuro. O sea, el Rapsaces les dice a ellos como, ustedes van a terminar comiendo su propio esterco, literal. Em, entonces, hay algo que ahí creo que es muy clave y es algo que incluso hemos hablado en el grupo de jóvenes, que se ve mucho ahorita en nuestra sociedad y es algo que se llama ansiedad, que también es conocida como exceso de futuro, porque estamos centrados excesivamente en lo que puede llegar a ocurrir, independientemente si está ocurriendo o no, lo que puede llegar a suceder. Eh, y la mayoría de casos lo pensamos de manera negativa o pesimista, como esto no lo va a lograr, esto no va a acabar nunca. Eh, sí, como cosas, pensamientos que dicen yo no puedo, no va a salir de aquí, etcétera, la. Y el cerebro, que es algo muy poderoso, como que va evolucionando esa idea. Y yo no sé si ahí los jóvenes me van cogiendo como el tirito, porque es un tema que vimos también en el grupo, y es el poder que tienen los pensamientos. No sé si alguien de pronto, David, Isabela, Aleja, Sarita, que también la vi por ahí, Santi, que también estaba por ahí, si me pueden ayudar a recordar cuál es el mensaje que el Señor nos ha repetido últimamente bastante como jóvenes, que tiene que ver con esto. Así, súper, súper rápido. Renovar la mente. Total, total. Gracias, Aleja. Y en ese proceso de renovar la mente es, ojo con lo que tú estás pensando, porque eso te puede llevar a hacer cosas que no quieres, ¿sí? Si tú tienes un pensamiento, eso se va alimentando automáticamente en tu cerebro. Entonces, algo muy curioso que incluso se usa en la parte de comunicación es ayudar a las personas a proyectarse a futuro, ¿sí? Incluso eso se usa para vender cosas, etcétera, pero es porque el cerebro no logra como distinguir entre lo que te imaginas y la realidad en esos momentos, precisamente por ayuda de tus emociones, porque te lo han dicho varias personas, etcétera. Entonces ahí el rey de Asiria fue muy astuto en mandar ese mensaje tan amenazante y decir, si ustedes no me hacen caso, van a terminar baila, como decimos. O sea, mal, mal, mal. Tanto así que van a pasar necesidad y van a tener que, pues, comer de sus heces, ¿sí? Entonces, eh, es algo en donde tenemos que empezar a como pueblo de Cristo, identificar cuáles son esos pensamientos que sí son verdad. ¿A quién le voy a poner yo mi confianza? Entonces ahí yo ponía como en los bullet points en la presentación, como eso tan importante, como qué confianza es esta la que te apoyas, como esas preguntas. ¿En qué confías que te ha revelado contra mí? ¿En Egipto o en Jehová? Que era, digamos, lo que le decía. Y pues de alguna forma, tanto llegan a ese punto que incluso blasfeman contra Jehová, contra Dios. Y ahí también como que el grupo o el ejército del reinado de Ezequías fue muy astuto en callar porque Ezequías les dijo, ustedes no van a responder. Entonces también creo que es súper importante ahí que ustedes están anotando, aprender a callar. Hay veces donde toca decir y hay veces en donde no, pero que eso no sea excusa para hacer lo que Dios realmente te ha dicho que tienes que decir.
Entonces, bueno, más adelante, así como resumiendo, este capitán les decía como, no hagan caso a su rey. Esto es algo que pues él no logra ver, la. Y es algo que me suena muy conocido. No sé si a ustedes también como que les suena esta historia a algo, una estrategia del enemigo que usó hace mucho tiempo. Em, y es que pues me recuerda a mí a Génesis 3, que es como, no, Dios no dijo esto. En contexto, Génesis 3, la creación, Adán y Eva, ta, ta, ta. Es como, no, Dios no dijo eso, Dios no dijo que ustedes iban a morir, sino que Él sabe que el día que ustedes coman de este fruto van a tener los ojos como más abiertos y van a poder ser como Dios y saber qué es el bien y el mal, la. Entonces no le creas a Jehová, ¿sí? No, o sea, es que él te dijo esto, pero en realidad no es tal cual. O sea, es la misma estrategia, la misma estrategia. Entonces, ¿en qué cosas de pronto estoy dejando que la enemiga haga esa misma estrategia? No, no escuches a tu pastor. No, no escuches a tu líder. No, no escuches a tu mamá, no escuches a tu papá, etcétera. Y es como otra vez haciendo lo mismo. No, es que en la Biblia no se refiere a eso, ¿sí? Ojo con esas cosas. Entonces, a veces como que nos enfocamos en hacer paz con el mundo sin darnos cuenta, y eso es algo que nos vende también la sociedad, como algo momentáneo, algo pasajero, como Dios nos dio este mundo, hay que disfrutarlo. Ojo con ese tipo de engaños, porque es la misma cosa. Como no oigas a la Biblia que no está actualizada. Entonces, ¿a quién estás escuchando? Pongan ahí, ¿a quién estoy escuchando? Listo, súper. Eh, Algo que también me parece súper clave, que es creo que el versículo 30, pasa y lo puedes proyectar ahí. Y me gustó mucho como desglosar estos versículos y apurándolo un poquito por cuestiones de tiempo. No voy a hacer que lo lean así, sino que se los voy a resumir. Ustedes van a tener tiempo de leer estos capítulos en su casa. Y gracias a Dios hay aplicaciones, tienen su Biblia física y todo. Entonces, dice, eh, creo que es más adelante, si pasas al siguiente, por papás, que dice algo como que ustedes que creen que van a salir de esta hacia otros, ahí creo que es porque dice, no escuchen a Ezequías, porque así dice, ay, bueno, lo anterior. Sí, exacto, súper, ahí está el versículo clave. Haced conmigo paz y salir pues de ahí, porque, digamos, él decía, si ustedes no hacen la paz conmigo, les va a ir re mal. Como le fue mal al resto de los pueblos que yo quise conquistar, ¿sí? Y ahí pone la lista de los lugares, super paz, ahí está, perfecto. Entonces, bueno, todos estos versículos, lo que les digo, ustedes van a poder profundizarlo como en sus tiempos con Dios. Em, pero entonces, ahí decía algo que es importante, que es esa pregunta que el Paz está proyectando del versículo 35. Y es, ¿creen que se van a librar de mi mano? O sea, que Jehová los va a librar de eso. Miren cómo ha quedado el resto, ¿sí? Y creo que eso es algo que sobre todo a las personas que hemos nacido en la iglesia o que de pronto a lo largo de nuestras familias se han hecho muchas cosas, a lo largo de nuestra trayectoria, de nuestra herencia, de lo que incluso nosotros hemos hecho, Satanás dice como, hey, es que hay un pasado, ¿sí? Lo que ha pasado en otros pueblos también te va a pasar a ti. Lo que ha pasado con otros familiares también te va a pasar a ti. Lo que ha pasado con tus compañeros, tus amigos, con quien también te va a pasar a ti. ¿Tú crees que te vas a librar de eso? Entonces, así como una como nueva reforma, como les decía, que Ezequías estaba tratando de implementar en Israel, quiero que también usted empiece ahí a declarar la nueva reforma que Dios tiene para usted y qué cosas va a tener que renunciar de manera intencional de lo que se hizo en el pasado, para que eso no siga siendo una amenaza de Satanás y que eso no siga siendo algo que los afecte a futuro, ¿sí? Como
es que yo tengo esto, ya alguien ya pasó por aquí, este es el camino que pues está destinado, ya sea por el lugar donde naciste, porque naciste en cierta ciudad, en cierto pueblo, en cierta familia, con cierto apellido, con ciertos recursos económicos, porque estudiaste en cierto lugar y no en cierto otro, o sea, todo lo que hablábamos incluso ahorita de comparaciones, de querer de pronto otras cosas, es como no, no, tú concéntrate en lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿de qué cosas me tengo que librar? Es la pregunta que usted tiene que anotar ahí, teniendo en cuenta este contexto. Y en el versículo 36, pues está la orden de Ezequías que dice como, no, no respondan. Ya va a haber tiempo como para hablar y ya va a haber tiempo para callar. Y es como algo así como de, no le eche leña al fuego, como decimos aquí en Colombia, ya. No le eche leña al fuego, ya, ya. Déjala así, calladito se ve mejor. Y ahí Dios me recuerda también algo que es como no discutir con los necios. O sea, ya llega un momento en donde ya, literal, solo Dios le va a poder hacer cambiar de parecer, solo Dios va a poder a través de su Espíritu Santo revelarse. Y algo que me acuerdo que en el proceso de consejería con La Paz, ella me mencionó el versículo de Mateo 7:6, que es como de no desperdiciar como las perlas a los cerdos, ¿sí? Y no desgastarse en lo que no vale la pena realmente. Entonces, ¿en qué cosas me estoy desgastando que no valen la pena? ¿Sí? Todo lo haga en forma de pregunta para que usted luego lo pueda hacer. Y ahí hay dos frases súper importantes que me parecieron súper chéveres con este contexto y es, no puedes decir que confías en Dios si no has tenido la oportunidad de hacerlo. ¿A qué se refiere esto? Si no has tenido la oportunidad de decir, uff, esto se ve como tentador, esto se ve como difícil esta decisión. Y eso va acompañado de otra frase que puse, que también es del mismo autor, que es Rick Warren, y es, si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada. Lea eso otra vez. Si eres creyente, Satanás no puede obligarte a hacer nada, solo puede darte sugerencias, ¿sí? Como lo que les decía, hacer este tipo de estrategias para que tú tomes la decisión que él quiere, como proyectarte a futuro, usar la ansiedad, sacar tu pasado a relucir, etc. Y así rápidamente, ya como para terminar un poco y pasar ya a Reyes 19, del 1 al 25, pues a la siguiente diapositiva, por Paz, habla básicamente en donde este rey protagonista dice, no, yo con esto no puedo, o sea, estoy abrumado. Y creo que eso es algo muy humano. Muchas veces como iglesia, como pueblo de Cristo, solemos decir, ay, no, pero ¿cómo te vas a sentir tentado? No, pero ¿cómo te vas a sentir agobiado por las cosas del mundo? A ver, somos seres humanos, ese tipo de cosas pasan. Entonces, por favor, espero que si usted llega a pasar por este tipo de circunstancias, no se quede callado, porque Satanás trabaja en lo oculto. Entonces, para eso hay consejería, hago aquí promoción, grupos en la iglesia, todo esto que Dios diseñó precisamente para esto. Entonces, este rey dice, yo tengo que sacar todas estas carticas que me están llegando, estos comunicados, a sacarlos a relucir porque es algo con lo que yo estoy luchando. Entonces, saque a la luz con lo que usted está luchando. Lo hace mucho más fácil. Y algo que me llamó mucho la atención en los versículos que hay entre el 1 y el 3 es ver que el rey rasgó sus vestidos. Ahí no sé si él y mi mamá, la Paz, nos puede decir realmente qué significa rasgar los vestidos. Que eso también ya lo hemos visto en varias historias de la Biblia, como que qué es este hábito que tienen de rasgarse los vestidos. ¿Y a qué se refiere? Manifiesta dolor o indignación sí, generalmente es un dolor muy fuerte o un arrepentimiento muy fuerte. Super Paz, excelente. Significa como que llegó así al tope y dijo, yo no puedo más, necesito ayuda, estoy desesperado, necesito arrepentirme, me doy cuenta de esto, y algo que yo no sabía, y era qué significa vestirse
silicio, que también lo dice ahí en los versículos. Si usted es como yo, que no sabía qué significaba, pues me puse a investigar. Y dice, es una expresión que significa arrepentirse o mostrar dolor por haber hecho algo malo. Literal, es lo que dice Google, ¿ok? En la Biblia, el silicio se usa para simbolizar un duelo, arrepentimiento y humildad ante Dios. Y algo que me parece súper chévere y que aquí voy a hacer spoiler alert para los jóvenes, porque también tengo el mensaje de los jóvenes este sábado, no se lo pierda, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, como bien lo decía Aleja, es cambio de mentalidad, así tal cual, cambio de mentalidad. Ezequiel actuó de manera diferente porque dejó de enfocar su mente en sus capacidades, ¿sí? Y eso me recuerda mucho esto de enfocar su mente a sus capacidades, no me culpen, soy comunicadora y pues digamos que lo relaciono con cosas que hay en mi día a día y me recuerda mucho a un foco de una cámara. No sé si usted en el celular o ha utilizado alguna cámara en algún momento, pero el foco de la cámara se enfoca o desenfoca de acuerdo a la distancia y la luz que le entra al lente. Esto me parece súper curioso. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy dejando entrar que me hace quitar el foco de lo que Dios es? A veces si estamos muy cerca, como le digo, esto es distancia y, digamos, luz que entra al lente. A veces estoy muy cerca que necesito, alejarme un poquito, ¿sí? Ver la perspectiva un poco diferente. Para eso está también personas que me ayudan en la iglesia, para eso también está Dios. Y sacar de pronto cosas que están entrando que no deben y cosas que deben entrar que no están entrando, ¿sí? Y la casa de Dios es un buen lugar para eso. Entonces, pues cuando usted se encuentra en un estado de depresión, de ansiedad, de conflicto, de toma de decisiones, pues la casa de Dios es un buen lugar para eso porque para eso fue diseñada. A ver, aquí quiero hacer un punto un poco grande y es, no estoy diciendo que la palabra de sus líderes, de sus pastores, eso sea la palabra de Dios. No, la palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? Pero este tipo de personas, todos los que estamos en la iglesia, su hermano que se sienta al lado todos los domingos con usted, si es alguien que puede estar alineado a la palabra de Dios, a la visión de Dios y puede asesorarlo porque puede que haya pasado por eso. Eh, y hay un versículo que sí quiero que me lo proyectes ahí en pantalla y con eso como ir terminando un poco, ya que estamos un poco cortos de tiempo. Y es el versículo 3. Y hay algo que me parece súper particular. Entonces se los quiero precisamente leer, que es esa parte que dice, mientras me cargue la imagen, dice, ese día es día de angustia. Y porque aquí, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Pues yo no soy mamá, pero tengo una mamá que pues me dio a luz, ¿no? Y pues siempre hemos visto, incluso en películas y todo, que pues el parto es algo como muy difícil. Sí, pero entonces me pareció muy curioso y esto me recordó, ahí mi mamá está de testigo y aquí mi mamá también, y es que, o sea, esta historia me recuerda mucho al nacimiento de Isabela, que fue como algo así. Mi mamá llevaba muchas horas de parto, y ella se estaba quedando sin fuerza, le estaba dando ganas de dormir. Si usted se imagina eso, pues claro, las contracciones se empezaron a espaciar y entonces el médico dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo hago? Y ella solo necesitaba un incentivo. Entonces, el médico lo que hizo fue coger un pelito, un rulito de Isabela y se lo mostró a mi mamá. Y ya con eso, tran. Y adrenalina al 100, yo no sé qué le pusieron ahí, pero tran, porque
eso podía llegar a ser riesgoso. Y entonces me acordé de esto porque dije, qué loco. O sea, ¿sabe que estos días difíciles es como cuando yo me quedo sin fuerzas y necesito sacar fuerzas de donde no tengo? Entonces, ¿ha estado usted en una situación donde no ha tenido fuerzas y la única alternativa es ir a acudir a Dios? O sea, es ese incentivo que usted necesita. Dios, saca fuerzas de donde no tengo. Entonces, también Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente. Mm, Y algo que me pareció muy lindo de esta historia es que el rey empieza a sacar las cartas que le mandó su enemigo. Y pues, ¿ustedes creen que Dios no sabía eso? ¿Que estaba pasando? A Dios no se le escapa nada. Pero algo que creo que si usted tiene la oportunidad de conocer a Dios como más profundo, es que le gusta que le contemos algo que él ya sabe. O sea, no sé si a ustedes le han contado una historia, pero uno dice, ay, no, yo la quiero oír del que estuvo ahí. Por ejemplo, ay, yo quiero oír la historia de cómo mis papás se conocieron. Ay, yo quiero oír la historia de cómo fue que tú entraste a la universidad. ¿Cómo fue la historia? ¿No les ha pasado eso? Pues a Dios le pasa lo mismo. Él ya sabe qué fue lo que sucedió, pero él quiere que usted le cuente y que no teman hacerlo. ¿Sí? Entonces ahí digo, conozco a Dios, ¿sí? Conozco esas características de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y pues digamos que la idea de nosotros como creyentes es tener esa comunión con Dios cercana y que nada mueva nuestra fe. Entonces, Ezequiel se embaló solito, sí. Él solito se metió ahí porque empezó a sacar cosas de la casa de Jehová, donde y a darlas, ¿sí? Y ahí por eso puse esa imagen donde están las carticas y así. Pero él acudió a Dios y dijo, Dios tiene misericordia. Ahí uno puede ver lo que es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque él pidió consejo, incluso pues en los otros versículos dice eso, que él tenía un grupo de consejeros y dijo, oigan, estamos en esta situación, ayúdenme a orar, no sé qué. Y otra persona es la que le dice, mira, Dios te contesta esto de lo que tú acabas de hacer. ¿Sí? Entonces, extendamos nuestra vida a Cristo. Y quiero que aquí la persona que tiene la intercesión, que creo que es Eli, me ayude con estos puntos claves, que es poner la situación del país, de la iglesia y de nuestra generación como las cartas que se pusieron en esta historia ante Dios. Porque solos no vamos a poder. Por más iglesia sere, ánimo, todo. No, no somos todopoderosos. ¿Sí? Presentémoselo ante Dios. Y eso es lo que esta historia cambia de la de Génesis, que yo hacía también referencia atrás. Que en vez de huir de Dios, como le hicieron a Adán y Eva en esta situación, él dice, uff, yo la embarré, o acudir a Dios, ¿sí? Que el Señor nos ayude a acudir a Dios. Y pues nos toca poner nuestros trapitos al sol, como decimos también aquí, mostrarle a Dios todas nuestras cartas sin dejar unas bajo la manga, ¿sí? Porque si no, no estamos confiando en Dios. Entonces ahí repito, ¿usted lo conoce? Porque si usted no lo conoce, no puede confiar en él. Y eso está en el versículo 25, ¿sí? Que pues básicamente con eso a cabo, pues yo había hecho como un resumen de la historia en la siguiente diapositiva, a modo de reflexionar, comparando las historias de los otros pueblos que el rey de Asiria hacía mención en su amenaza. Entonces ahí puse como puntos claves de, bueno, los moradores de corto poder, eso fue lo que, como el título que le puse a los pueblos anteriores, y los que están con Jehová de los ejércitos. Y pues como que con eso quiero terminar. Yo quiero que tengamos como alerta esas zorras pequeñas, que el enemigo viene con mucho orgullo, con mucha altivez. Y pues la palabra de Dios viene a bendecirnos. Y aquí pues digamos que este capítulo
o la porción que les iba a mencionar ahorita era eso. Dios vino, después de esa oración de todo, Dios vino a bendecir a ese pueblo y dijo, ok, voy a traer misericordia, ustedes se están arrepintiendo, están cambiando de mentalidad, están tratando de hacer las cosas diferentes. Entonces yo voy a poner freno a los labios que vienen a ustedes a amenazarlos y quiero que también en la intercesión hablemos de eso, cualquier cosa de ustedes, miren sus países alrededor, miren Latinoamérica, miren la economía del país, miren al presidente, o sea, que esas cosas no salgan y es como, mira Dios, nos están amenazando con esto, ¿sí? Pon freno en sus labios, algo que por eso subrayé ahí, y me parece muy irónico porque Dios, conforme a la amenaza, responde a esa amenaza, ¿sí? La amenaza fue, bueno, porque estaban haciendo el cambio como esa amenaza con lo de los caballos, no sé si ustedes alcanzaron a ver, La Paz nos leyó, eso de, pues yo les doy los caballos, ustedes me dan los jinetes y no sé qué, y era como a modo de burla, eh, pues yo dije, yo voy a poner freno en sus labios, y el único animal que yo conozco hasta ahora que se le pone freno en los labios, o sea, en la boca, es el caballo. Entonces me pareció como coincidencia, no lo creo. Entonces quiero que tome esa palabra y diga, van a poner freno en los labios que me vinieron aquí a maldecir. Todas esas palabras que me dijeron, esa afirmación de que no se puede, de que no voy a lograrlo, de que tengo un pasado, tengo una familia que está así, tengo un contexto, lo que sea, se ponga freno y va a traer más bendición. Porque ahí dice a lo último como las bendiciones que ahí les puse como comerás, multiplicará la caja de Jehová, volverá a echar raíces y llevará fruto. Es como, yo voy a volver y meter la mano ahí. No te preocupes. La embarraste, pero hay esperanza, que se llama cambio de mentalidad, que se llama arrepentimiento. Entonces, ¿era fácil confiar en Dios en ese momento? No, porque en la historia son 185,000 soldados los que estaban ahí y la promesa de Dios había dicho, ni una flecha les va a tocar. Difícil de creer en ese momento, sí, pero así fue. Y les dejo ahí esos dos versículos, esos dos salmos, que también quiero que los lean eh, a la hora de hacer toda la evaluación y responder todas esas preguntas, porque con esos dos versículos podemos ver la misericordia de Dios, lo paciente que Dios se revela a los seres humanos de una manera diferente, de acuerdo a su momento histórico y su condición. O sea, él personaliza la bendición de una manera que digo, wow, ¿sí? Y precisamente para eso envió Dios al mundo, a ser ese príncipe de paz, a traer esa salvación y para que aquella persona que se encuentre lejos de él cambie de dirección, cambie de pensamiento y que tenga esas fuerzas de donde no hay para poderlo hacer. Y así se vuelva a él y pueda creer en él. Entonces, esa era como la síntesis de este mensaje. Me gustaría si Eli, que creo que tiene la intercesión ahorita, pues pudiera orar por esos puntos puntuales, pues esos puntos como específicos, perdón, que, que acabo de mencionar y de manera muy puntual traiga esa bendición, así como lo hizo con el pueblo, y que este arrepentimiento que tenemos como colombianos, como iglesia, como cristianos, pues sea de gran bendición para las generaciones que siguen y para los nuevos ministerios que se están formando en Latinoamérica y bueno, en todo el mundo.